Hola niños, en primer lugar espero que se encuentren bien junto a sus familias. Nos volvemos a encontrar esta semana para trabajar en la asignatura de matemáticas en la clase 3, perteneciente a la unidad de geometría. Los objetivos de aprendizaje serían reconocer ángulos y sus elementos, utilizar el transportador para medir ángulos y clasificar ángulos según sus medidas. Para poder cumplir con estos objetivos vamos a revisar los siguientes contenidos. En primer lugar, haremos una retroalimentación de los contenidos vistos la clase anterior y luego trabajaremos con el concepto de ángulos. La clase anterior trabajamos con lo que es referente a las ecuaciones y su resolución. En relación a las ecuaciones, es importante que recuerden que eran igualdades entre dos expresiones algebraicas en las que hay uno o varios valores desconocidos o incógnitos, a los que por lo general se les va a asignar una letra para representarlos. Por ejemplo, vamos a encerrar aquellas expresiones que representen una ecuación. Según lo que acabo de decir, es una igualdad, por lo tanto lleva el signo es igual y lleva a lo menos una incógnita que por lo general es una letra de nuestro abecedario. Visto los siguientes ejemplos que tenemos: x menos 2 igual a 8, 15 más 3 es igual a 18, 12z es igual a 36, b más b más 5, 5i, a dividido 6 es igual a 54 y x más 25 es igual a 25, las ecuaciones serían las siguientes: x menos 2 igual a 8, 12z es igual a 36, a dividido 6 es igual a 54 y x más 25 igual a 25. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente, porque tienen una igualdad, que sería el signo es igual, y una incógnita. Los otros que quedaron fuera no corresponden, ya que en este caso tiene la igualdad, pero no la incógnita. Tiene las incógnitas, pero no la igualdad, y acá solamente tiene la incógnita igual, pero no tiene la igualdad. Ahora, la resolución de ecuaciones lo vimos mediante dos tipos, pero la que es más sencilla para trabajar es mediante las propiedades numéricas. Por eso es necesario que para resolver las ecuaciones aplicando estas propiedades, primero se debe encontrar el valor de la incógnita que satisface la igualdad, lo que corresponde a la solución de la ecuación. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de x en la siguiente ecuación? X más 36 es igual a 85 más 410. En este caso, la idea es dejar la x sola a un lado y los otros, que son los números, al otro. Pero para ello vamos a primero sumar cuánto es 85 más 410, que sería 495. Bajamos lo que está en la primera expresión. Ahora, como este 36 está sumando y tenemos que dejar esta x sola, pasa al otro lado de la igualdad con su operación contraria, es decir, con una resta. Por lo tanto, en un lado va a quedar x más 36 menos 36 es igual a 495 menos 36. Si resolvemos el primer lado de la igualdad, 36 menos 36 es 0, por lo tanto queda nuestra x sola. Y en este lado, 495 menos 36 sería 459. Ese sería el resultado de la incógnita. Ahora, ¿cómo saber si este resultado está correcto? Para ello vamos a realizar la comprobación de nuestro ejercicio. Para comprobar vamos a reemplazar el valor de la x en donde corresponda. Y si en ambos lados de esta igualdad da el mismo resultado, está correcto. Por lo tanto, va a quedar 459 más 36 es igual a 85 más 410. Sumamos el primer lado o la primera expresión de esta igualdad, nos da 495. Y el otro lado también nos va a dar 495. Por lo tanto, nuestro resultado es correcto. En su cuaderno de ejercicios, ustedes tenían que resolver las siguientes ecuaciones.
que decía que tenían que escribir la ecuación que se representa en esta balanza en equilibrio. Tenemos 20 más 5 más 20 kilogramos, 20 más 5 más y kilogramos. Por lo tanto, nuestra ecuación en un lado sería 20 más 5 más 20 es igual a 20 más 5 más y. Y ahora vamos a resolver esta ecuación. Para ello vamos a sumar lo primero a un lado de la igualdad. 20 más 5, 25. Bajamos los demás. Sumamos 25 más 20 nos va a dar 45. Ahora, si se fijan, ya resolvimos un lado de la igualdad. Nos falta el lado que está la incógnita. Vamos a sumar los números. 20 más 5 nos va a dar 25 y bajamos lo demás. Ahora, este 25 está sumando a la y. Por lo tanto, hay que pasarla al otro lado para dejar la incógnita solita. Este 25, como está sumando, va a pasar al otro lado, como dije, con la operación contraria, que es una resta. Va a quedar 45 menos 25 es igual a y, ya que aquí se fue este número. Realizamos la resta entre 45 y 25 y nos va a dar 20. Por lo tanto, esta y equivale a 20, que sería el resultado correcto, ya que estaría en equilibrio esta ecuación. Ahora, en relación a los ángulos, vamos a ver tres temas. En primer lugar, los ángulos y sus elementos, la medición de ángulos y la clasificación de estos. Veamos los ángulos y sus elementos. En primer lugar, un ángulo, que se escribe de la siguiente forma, es la abertura formada por dos rayos que comparten un mismo origen llamado vértice. Cada rayo se denomina lado del ángulo. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo. Tenemos dos rayos, 1 y 2, que se juntan en un punto o origen en común que sería el vértice. Estos rayos, que son los que están en rojo, serían los lados del ángulo. Y el ángulo es la abertura, o lo que está acá, que es esta flecha. Por lo tanto, el ángulo en este caso sería ECD, de lados CE y CD, y su vértice sería la letra C. El siguiente ejemplo tenemos lo mismo. Dos rayos juntados en un punto en común o origen. Este ángulo sería ABC. Los lados serían ABA y BC y el vértice B. Cabe destacar que un ángulo se nombra primero utilizando letras mayúsculas y se lee considerando el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, es decir, de una manera antihoraria. Y la letra central va a indicar el vértice del ángulo. Cabe destacar entonces, chicos, que ustedes para leer este ángulo o decir el nombre se van a guiar por la dirección de la abertura de este. Si este, como se fijan, está para esa dirección, yo voy a leer ECD. Y acá está para esta otra dirección, ABC. Los lados siempre se van a escribir desde el vértice, es decir, desde el punto de origen hacia uno y hacia el otro, siempre ocupando el primer lado, el que corresponde a la primera letra. Y el vértice, como ustedes ya saben, es el punto de intersección de estos dos rayos, que sería en este caso la letra C y D. Veamos los siguientes ejercicios. Vamos a escribir el nombre de cada ángulo. Si se fijan, en este caso, este ángulo va en dirección hacia la derecha. Por lo tanto, este ángulo sería CAB. Este ángulo, la dirección va hacia la izquierda. Sería entonces PRT. Y este ángulo también va hacia arriba, por lo tanto sería JMQ. Ahora, el siguiente ejercicio dice, identifica los elementos que componen cada ángulo. Ángulo PAL. Por lo tanto, nos está diciendo que el primer lado sería
AP y AL. Y el vértice sería la letra A. El ángulo DIL dice que inmediatamente se intersectan en la letra I. Por lo tanto, un lado sería ID y el otro IL y el vértice la letra I. Y acá tenemos el ángulo FMP de lados MF y MP y de vértice M. Ahora, en relación a la medición de los ángulos, nosotros para hacer esto vamos a utilizar siempre un transportador. Además, se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj. El procedimiento primero es que se hace coincidir el vértice del ángulo con el centro de la base del mismo transportador y ese mismo lado con el 0 con 0. Además, se va a identificar en el transportador la medida en grados que coincide con el otro lado del ángulo. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos saber la medida del ángulo ABC, que es el siguiente. Para ello, yo voy a ocupar un transportador. Voy a hacer calzar el vértice justo con la crucecita que tienen nuestros transportadores y el primer rayo o el primer lado que sea justo con el 0. Como ya quedó, nos vamos a marcar dónde está el otro rayo y contamos en este caso desde abajito. Sería 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Por lo tanto, la medida del ángulo ABC es 70 grados. Ahora vamos a utilizar el transportador para medir estos ángulos. Si tenemos un lado calza con el 0, por lo tanto este ángulo va en esa dirección. Contamos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. En primer lugar, el nombre del ángulo sería el ángulo QPO y su medida 80 grados. Y acá el siguiente ángulo, si se fijan, este lado es el que alcanza con el 0, por lo tanto sería ángulo OPA y su medida sería 10, 20, 30 más 35 grados, ya que está justo en la mitad entre el 30 y el 40. Si ustedes se fijan, cuando la dirección del ángulo está en ese lado, se ocupan los números que están arriba. Cuando está por el otro lado, se ocupan los numeritos que están abajo, para que no se vayan a equivocar. Ahora, en relación a la clasificación de ángulos, los ángulos se clasifican según las medidas que tienen. Estos se clasifican en los siguientes: en ángulos agudos, que son los que miden entre 0 y 90 grados, como por ejemplo el ejemplo que es 51 grados, el ángulo recto que mide 90 grados, que generalmente ese es el que está en los bordes de nuestras puertas, de nuestras casas o de las ventanas, el obtuso que mide entre 90 y 180, en este caso 152 grados, el llano o extendido que mide 180 grados y el completo que mide 360 grados, que corresponde a una circunferencia. Entonces vamos a escribir el nombre de cada tipo de ángulo según su medida. En este caso ya sabemos que es mayor a 90, pero menor que uno extendido que es 180, por lo tanto sería obtuso. Letra B sería un ángulo recto porque mide justo 90 grados. Letra C es menor a 90, por lo tanto sería un agudo. Y ese que es, como su nombre lo indica, extendido o llano. Bueno, niños, espero que les haya quedado claro el contenido. Les recuerdo que ustedes pueden volver a revisar este video cuantas veces quieran. Para colocarse a prueba en cuanto a su aprendizaje, van a resolver la guía de ejercicios que encontrarán disponible en plataforma. Les recuerdo además que al finalizar van a responder a la siguiente pregunta: ¿logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo? Y ustedes en su guía van a dibujar la carita que mejor los represente. Les recuerdo también que ante cualquier pregunta pueden escribir a mi correo electrónico que está en pantalla o mediante el grupo de WhatsApp.
Esperando a que se encuentren bien, nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad.